Niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad de Aprendo en Casa. Antes de iniciar nuestra actividad, recordemos la conversación entre la niña Sandra y su abuelita. La abuelita de Sandra le mostraba un objeto llamado pututo que se utilizaba antes para llamar a las personas a una reunión. Sandra, después de conversar con su abuelita, se quedó pensando en este objeto. Sandra se preguntaba, ¿por qué lo consideraban un objeto sagrado? Entonces, hoy, a través de la lectura, vamos a acompañar a Sandra a conocer más sobre el pututo y otros objetos. Entonces, hoy desarrollaremos el área de comunicación y el título de nuestra actividad es La comunicación desde nuestros antepasados. Y nuestro propósito del día de hoy es leer una infografía para identificar información que esté en el texto, decir de qué trata y para qué fue escrito el texto. Y los criterios para lograr nuestro propósito del día de hoy son decir de qué tratará el texto antes de leerlo. También vamos a ubicar información en el texto escrito y vamos a explicar de qué trata principalmente y para qué fue escrito el texto. Muy bien, empecemos. Observemos detenidamente todo nuestro texto. A ver, observemos cómo está organizado. Y ahora vamos a leer el título de nuestro texto. Y dice, La comunicación desde nuestros antepasados. A ver, niños, luego de haber leído el título de nuestro texto, respondamos la siguiente pregunta. ¿De qué crees que tratará el texto? A ver, niños, ¿de qué creen que tratará nuestro texto? Los invito a escribir sus ideas y opiniones sobre qué podría tratar nuestro texto. Luego de dar nuestras ideas de qué tratará el texto antes de leerlo, ahora descubramos juntos de qué trata nuestro texto. Para ello, leamos juntos. Y el título dice, La comunicación desde nuestros antepasados. Los instrumentos o artefactos de sonido como el pututo, el guajarapucu y el manguaré fueron utilizados por personajes importantes para comunicar mensajes y grandes acontecimientos. En la actualidad, aún se continúa usando en varias regiones del Perú. Pututo. El pututo, conocido como la trompeta andina, es un caracol. En el antiguo Perú, fue utilizado para convocar a las personas a reuniones importantes, en celebraciones sagradas y ceremonias en honor a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra. Ahora observen la imagen que acompaña esta sección del texto. En tiempo de los incas, los chasquis llevaban mensajes tocando el pututo. Así anunciaban su llegada. Manguaré. El manguaré servía para transmitir mensajes a larga distancia entre las casas multifamiliares, es decir, donde viven varias familias. Este instrumento tiene como base 2 tambores de unos troncos ahuecados y mazos de caoba.
en los que se golpea y se producen sonidos de lamento, alegría y fuerza. Observen la imagen que acompaña esta sección. Nosotros, los boras, enviamos mensajes con el manguaré. Guajrapuku. El guajrapuku es una corneta natural hecha de cuernos de vaca. Fue usado en fiestas religiosas y en las victorias de guerra. El poblador andino lo usa para comunicarse con su entorno. Observen la imagen que acompaña esta sección. En los Andes del Perú aún lo usamos en fiestas y ceremonias. Después de haber leído nuestro texto, los invito a que le cuenten a un familiar lo que han comprendido del texto con sus propias palabras. Luego, leamos y respondamos las siguientes preguntas. Primera pregunta. Según el texto, ¿qué instrumentos utilizaban para comunicarse nuestros antepasados? A ver, niños, según el texto, ¿qué instrumento utilizaban? ¿El pututu, el manguare y el violín? ¿O el pututu, el manguare y el guajrapuku? ¿O utilizaban la guitarra, el piano y el violín? Los invito a que marquen su respuesta. Y recuerden que pueden volver a leer el texto las veces que sea necesaria en caso de cualquier duda. Siguiente pregunta. Según el texto, ¿para qué servían estos instrumentos? A ver, niños, según nuestro texto, ¿para qué servían? ¿Servían para comunicar mensajes y grandes acontecimientos? ¿O servían para decorar las casas en grandes acontecimientos? Los invito a dar su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué se dice acerca del pututu, del manguare y del guajrapuku? A ver, niños, para responder esta pregunta, los invito a relacionar los siguientes enunciados. Siguiente pregunta. Según el texto, ¿quiénes utilizaban el pututu, el manguare y el guajrapuku? A ver, niños, ¿quiénes utilizaban estos instrumentos? ¿Solo el Inca podía utilizarlo? ¿O cualquier persona de nuestros antepasados? ¿O lo podían utilizar personajes importantes de nuestros antepasados? Los invito a dar su respuesta. Ahora, niños, regresemos a nuestro texto. Quiero que se fijen cómo está organizado nuestro texto. A ver, observen. ¿Logran reconocer qué tipo de texto es el que hemos leído? ¿Alguna vez han visto este tipo de texto? Les cuento, niños y niñas, el texto que hemos leído es una infografía. Recuerden, una infografía es un texto que nos brinda información directa y rápida a través de imágenes y textos organizados en secciones. Ahora los invito a señalar y enumerar las secciones de nuestra infografía. Por ejemplo, niños y niñas, esta es la primera sección de nuestra infografía. A ver, ¿logran identificar cuál es la segunda sección de nuestra infografía? Sí, niños, esta es la segunda sección de nuestra infografía. Ahora los invito a terminar de enumerar y señalar las otras secciones de nuestra infografía. Ahora lee y responde la siguiente pregunta.
Y la pregunta es, ¿de qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, los invito a retornar nuevamente a nuestro texto y tener en cuenta las siguientes sugerencias. Primero, lee cada sección de la infografía. A ver, ¿cuáles eran nuestras secciones de nuestra infografía? Muy bien, eran 4 secciones. Luego, que van a leer cada sección de la infografía, los invito a que indiquen en cada sección la información más importante. Para ello, pueden subrayar esas ideas importantes. Después que hayan identificado la información más importante de las 4 secciones, los invito a completar la siguiente tabla. En la primera columna de nuestro texto se encuentran las secciones del texto y en la segunda columna vamos a responder la pregunta ¿de qué tratan esas secciones? Y en la tercera columna vamos a responder ¿qué es lo más importante que se dice en esas secciones? Por ejemplo, en la primera sección dice la comunicación desde nuestros antepasados. Los instrumentos o artefactos de sonido como el pututu, el guajrapucu y el manguare fueron utilizados por personajes importantes para comunicar mensajes y grandes acontecimientos. En la actualidad, aún se continúa usando en varias regiones del Perú. A ver, niños, luego de haber leído nuestra primera sección y después de seleccionar o indicar cuál es la información más importante en esta sección, ¿de qué trata esta sección? A ver, niños, ¿de qué creen que trata esta sección? Muy bien, trata de los instrumentos que utilizaban nuestros antepasados. ¿Y qué es lo más importante que se dice de estos instrumentos? A ver, ¿qué se dice? Sí, niños, se dice que el pututu, el guajrapucu y el manguare fueron utilizados para comunicar mensajes y grandes acontecimientos. Ahora vamos a descubrir de qué trata nuestra segunda sección. Leamos. Pututu. El pututu, conocido como la trompeta andina, es un caracol. En el antiguo Perú fue utilizado para convocar a las personas a reuniones importantes, en celebraciones sagradas y ceremonias en honor a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra. En tiempos de los incas, los chasquis llevaban mensajes tocando el pututu, así anunciaban su llegada. A ver, niños, después de haber leído, ¿de qué trata nuestra segunda sección? ¿Tratará sobre el manguare, sobre el guajarapucu o sobre el pututu? Sí, niños, trata del pututu. ¿Y qué es lo más importante que se dice en esta sección? A ver, ¿qué es lo más importante que se dice del pututu? Sí, se dice que fue utilizado para convocar a las personas a reuniones importantes, a celebraciones sagradas. De igual manera, los invito a completar nuestra tabla y a descubrir de qué tratan las secciones y qué es lo más importante que se dice en esas secciones. Y cuando hayan completado su tabla, los invito a leer las respuestas de cada sección y pensar en la relación que existe entre ellas. Así podremos responder a la pregunta: ¿de qué trata principalmente el texto? Muy bien, ya pueden responder a la pregunta: ¿de qué trata principalmente el texto? A ver, niños, ¿trata del pututo que tocaban en varios lugares del Perú? ¿O de los instrumentos que se usan desde nuestros antepasados para la comunicación?
¿O trata del chasqui que recorría pueblos llevando los mensajes? A ver, ¿de qué trata principalmente el texto? Los invito a dar su respuesta. Marquen o coloreen. Luego de descubrir de qué trata principalmente nuestro texto, ahora los invito a leer y responder la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿para qué fue escrito el texto? A ver, niños, ¿para qué creen que fue escrito el texto? ¿Fue escrito para conocer de qué está hecho el Huajrapucu? ¿O para conocer a los caracoles y dónde se encontraron? ¿O para informarnos cómo se realiza la comunicación desde nuestros antepasados y qué se usan? Los invito a marcar su respuesta. Ahora observa las imágenes, lee y señala la tarjeta que dice su nombre. Luego, une la imagen con su nombre. Ahora los invito a completar las siguientes oraciones con las letras y los signos de puntuación según corresponda. Entonces, con estas letras y con estos signos de puntuación que se encuentran aquí, vamos a completar esta oración. Y para poder completar, recuerden, niños y niñas, que se escribe con mayúscula al inicio de la oración y al final de la oración se coloca un punto. Entonces, los invito a completar esta oración con las letras y los signos de puntuación según corresponda. Ahora los invito a pintar las palabras que empiecen igual a la palabra manguaré. Para ello, fíjate cómo inicia la palabra manguaré. Pronuncia cada una de las palabras y pinta las que empiecen igual a manguaré. Para finalizar nuestra actividad, comenta a tu familia sobre lo que aprendiste a partir de la lectura. Es momento de que reflexionemos sobre el desarrollo de nuestra actividad y ello lo realizaremos a partir de los criterios que nos planteamos al inicio de nuestra actividad. Y estos criterios son: expresé mis ideas de qué trataría el texto antes de leerlo. A ver, niños, ¿lograron expresar de qué trataría el texto antes de leerlo? ¿Lo lograron? ¿Lo están intentando o necesitan apoyo? Marquen según corresponda. Siguiente criterio. ¿Ubiqué información en el texto escrito y respondí preguntas? A ver, niños, ¿lograron ubicar información en nuestro texto? ¿Lo están intentando o necesitan apoyo? Marquen según corresponda. Y el siguiente criterio dice: expresé de qué trata principalmente y para qué fue escrito el texto. ¿Lo lograron? ¿Lo están intentando o necesitan apoyo? Marquen según corresponda. Muy bien, niños y niñas, mis felicitaciones a todos y todas por haber culminado nuestra actividad del día de hoy.